Más aventuras de los jesuitas en el Oriente. Hemos hablado ya en varias ocasiones acerca de las misiones jesuíticas en la China, en el Japón e incluso en América del Norte. Y el aspecto central de esas charlas tenía que ver con el despliegue tecnológico y de saberes científicos que los jesuitas llevaron a esos sitios para seducir a los poderosos e imponer su fe. Matteo Ricci, que en chino se dice Lima Ten, si usted se llama Matteo Ricci, vamos a clase de chino. Primera clase de chino. El chino es un idioma muy fácil. Matteo Ricci se dice Lima Ten y así por el estilo. Pues Lima Ten llevó un extraordinario reloj a la corte de los Ming. El otro, del que hablamos hace poco, es Adam Schall, que reparó, ¿se acuerda de aquel calendario celeste que habían preparado los ministros del emperador y que no predecía con exactitud los eclipses? En cambio el que hizo Schall, sí. Otros construyeron autómatas o fuentes mecánicas, etc. Pero los jesuitas encontraron en el Oriente un problema que los opuso a la propia Roma. Vamos a ver lo que sucedió. Llegaron a China, estos jesuitas les llamaban elitistas. Esos hombres creyeron esencial trabajar a través de la corte imperial. Se instalaban en la corte, ¿no? Pero este criterio implicaba una confrontación con una de las civilizaciones más antiguas, más arrogantes e incluso menos adaptables del mundo, con una estructura cuya filosofía moral estaba saturada de conceptos poderosísimos. La alternativa de la confrontación era una alianza. Era una alianza, en la que el cristianismo incluso tenía que representar el papel de socio menor. La política imperial china aceptaba únicamente tributarios sometidos. Y fue esa la estrategia que los jesuitas intentaron adoptar. La táctica de Matteo Ricci fue suplicante. Cuando se presentó en la corte china dijo: deseo vivir como uno de los súbditos de su majestad, con la esperanza de que a cambio prestaré algún pequeño servicio, dijo Matteo Ricci, también llamado Lima Ten. Los jesuitas tenían entonces que aceptar que la clase gobernante los considerase alumnos y no maestros, y por lo menos al principio la única forma tolerable de instrucción que los chinos aceptaban tenía que ver con los asuntos prácticos más que con el dominio de las ideas. Y aunque se había conseguido convertir unos cuantos muchachos, lo importante es que no había sacerdotes chinos. Había por ahí algún chino, iban como los jesuitas por ahí medio como los mormones, de casa en casa, pero lo que no había era sacerdotes chinos. Se presentaba el problema de la formación de un clero nativo. Y Roma no permitía a los jesuitas consagrar sacerdotes locales. Y entonces no había perspectiva de conversión en masa, ninguna. Además, los jesuitas señalaban otro conflicto que los iba a enfrentar con Roma. No podía producirse una conversión importante hasta que el cristianismo no se adaptara a una gama completa de premisas chinas. Y entonces Ricci intentó una adaptación, y los que vinieron a enfrentarlo ya no fueron los chinos, sino el Vaticano. ¿Qué adaptación ni adaptación?, le dijeron. Ricci dijo que se necesitaba una revisión integral de la doctrina romana. El supuesto cristiano en boga por esos tiempos y aceptado por la ortodoxia, le digo como ejemplo, era que el mundo había comenzado en el 4004 a.C., y eso no tenía nada que ver con la cronología china, que era otra. Así que no podías predicar eso. Digamos que Ricci elaboró entonces un sistema elemental en el que incorporó matices chinos en ciertas referencias a Dios. Para designar la palabra misa, por ejemplo, usó la misma palabra que solía emplearse en China para las ceremonias de los antepasados. Borró el latín de la liturgia, se utilizaron los dialectos locales y, cosa terrible, eludió la cruz, que más bien espantaba a los posibles conversos. Ahora, las adaptaciones litúrgicas de Ricci fueron observadas por los franciscanos y los dominicos con horror. Elevaron una queja: no puede ser, decía la queja, firmado los dominicos.
Entonces, las autoridades de Roma le dijeron, déjense de bromar. Le ordenaron que el latín fuera restablecido como requerimiento universal de la fe cristiana. Se condenó al pensamiento asiático como práctica supersticiosa privada de toda fuerza, y todo esto quitó fuerza a una conversión que empezaba a tener éxito, pero de este modo no. En la India pasó algo parecido. Los jesuitas pensaron que el único modo de conquistar a las castas superiores, saben que en la India hay castas de las que no se puede salir. La superior es la de los brahmanes y la ínfima es la de los sudras o intocables, ¿no? Y entonces los jesuitas pensaron que el único modo de conquistar a las castas superiores era a través también de un sincretismo, es decir, de esta mezcla entre ambos pensamientos. Pero otra vez aparecieron los del Vaticano. En la India meridional, el jesuita Roberto Di Nobili, que jugaba al básquet, insistió ante las autoridades religiosas de la India que él no era un parangi europeo de casta inferior, y consiguió incorporarse al rango más elevado, como brahman. Aceptó el vestido y la dieta de los brahmanes, se afeitó el marote, como está de moda ahora, y compuso poemas cristianos bajo la forma de himnos védicos, como el Rig Veda. Di Nobili reconcilió la doctrina cristiana con el saber hindú, permitió que sus conversos de elevada casta usaran el cordel sagrado del hinduismo, que respetasen ciertas festividades de aquella religión, y en medio de actividades que eran ajenas al cristianismo, Di Nobili administraba la hostia y salmodiaba incluso con frases de los Vedas, y fue denunciado a Roma. En 1618 lo convocaron a un tribunal arzobispal, y el tipo tuvo la mala idea de presentarse vestido con una túnica brahman. Pero aunque no lo condenaron, le impidieron seguir con la campaña. Así que la expedición jesuita a la India fue finalmente un completo desastre. En todos los años que duró, convirtieron a 26 personas. Muy pocas. Alejado del peligro de aquel cristianismo asiático, desde Roma se ofreció más tarde en la India el cristianismo europeo, llevado por otra orden, otra gente. No, el de Di Nobili no, tenemos otro. Este fue peor. ¿Sabe cuántos convirtieron? No, 0, nada. A nadie, no convirtieron a nadie. Esto es lo que tenía que decirles. Interesante divulgación acerca de por qué fracasó el cristianismo en algunos lugares del Oriente, así como triunfó tan estruendosamente en América, a veces demasiado estruendosamente. Cierto es que el triunfo del cristianismo en América está ligado evidentemente al poder político, el sometimiento, ¿no? Claro. Pero acá viene una cosa. Enseguida pensamos, qué tontos los de Roma, con solo ser más abiertos hubieran podido convertir a 900 millones de chinos, que hoy en día irían a todas las procesiones. Pero yo no estoy tan seguro de que el criterio del Vaticano sea completamente erróneo. Es cierto que a lo mejor convenía abrir un poco, aunque sea desde el punto de vista didáctico. Pero imagínese, cito a Sábato, dice Sábato, le cuento a un amigo la teoría de la relatividad. Mi amigo dice, no entiendo. Entonces se la cuento, pero un poco más sencilla. Y mi amigo dice, no, sigo sin entender. Entonces empiezo a hablarle de trenes que van para un lado y para el otro, y el tipo ya algo agarra. Y después se lo hago todavía más sencillo y el tipo dice, ahora ya entendí. Bueno, sí, dije yo, pero ahora ya no es la teoría de la relatividad. Y con esto pasaba lo mismo. Claro, para que se hicieran cristianos,
tenías que venderle el budismo. Pasa como con el rock and roll en un tiempo, con el tango. En un tiempo la gente creía que el tango era una fe que había que predicar. Entonces trataban de inducir a los jóvenes también, al modo de los mormones, de casa en casa, a que escucharan tangos. Y en vez de tratar de hacer buenos tangos, trataban de convencer a los jóvenes que después de todo el tango era lo mismo que el rock and roll. Entonces se hacían cosas de fusión. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces venía un bandoneonista y tocaba con un conjunto de rock, el otro cantaba, y iban cada vez fusionando, hasta que el pibe decía, ah, eso me gusta. Sí, eso es popotito. Bueno, dedicaremos a Matteo Ricci, también llamado Lima Ten, y a Di Nobili, que es un jesuita en la NBA, y a todos los jesuitas que iban con un arma que yo insisto que es extraordinaria, que es la inteligencia, más allá de la estrategia que después podamos desarrollar. Hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre jesuitas fracasando en la conversión de hindúes. Y usted no me va a creer, pero no había ninguno. No. Le dije, digo, así, ¿a qué hindúes pretenden convertir? Si ni siquiera una milonga recuerda a Di Nobili. Ajá. Y dice, sí, hay un tango que expresa exactamente el resultado, no de Di Nobili, sino de los que vinieron luego, y que es el tango Nada, que vamos a escuchar en la estupenda versión del pianista Juan Trepiana. Adelante.